Este fanfic y animes mencionados no me pertenecen. Derechos del fanfic Writer of the Future, link del fanfiction del creador en la descripción. Capítulo 3. Decir que Finn estaba emocionado por hoy sería quedarse corto. No solo había recuperado su espada de sangre demoníaca, sino que ahora iba a entrenar con Ratlevals. La verdad es que le sorprendía un poco que la guardia Gumball fuera lo único que se acercaba a tener un maestro de artes marciales. Además, no muchos humanos en la isla lo sabían. Supongo que cuando la mayoría de la seguridad son robots, realmente no hay necesidad de aprender defensa personal. Todavía no puedo superar el hecho de que esos robots sean mi madre, pensó Finn para sí mismo. Después de su trote matutino y levantamiento de pesas, les había dicho a Hake y Mo que iba al desguace a buscar algo con lo que practicar su espada. Ambos le advirtieron que tuviera cuidado al salir de casa. No es que fuera una mentira, solo que no les había dicho que iba a entrenar con alguien. Atravesando las praderas, pronto llegó a su destino. El desguace de Oo era, como su nombre indica, el vertedero de Oo. Casi todos los reinos del país llevaban su basura a este lugar en carros y viajaban hasta allí solo para deshacerse de sus desperdicios. Para la mayoría, sinceramente, no había necesidad de venir. Después de todo, ¿quién sería tan tonto como para dejar algo valioso aquí? Bueno, lo que para uno es basura, para otro es un tesoro, pensó Finn sonriendo mientras se acercaba. Pronto llegó a la entrada del desguace. Al caminar hacia allí, solo lo recibió el sonido del viento que se abría paso entre las enormes pilas de chatarra y basura. Obviamente, estaba completamente desolado. Las únicas señales de vida eran los cuervos que buscaban comida entre los desperdicios. Con una sensación ya inquietante, Finn no tuvo más remedio que seguir adelante, pues sabía que Ratlevals estaría en el centro de todo aquello. «Saludos, Finn». Una voz a su derecha casi lo hizo gritar. Sin embargo, al volverse hacia la fuente de la voz, se relajó de inmediato. Había olvidado que, además de Ratlevals, alguien más vivía allí. «Oh. Hola, princesa desaliñada», saludó Finn, para luego parpadear confundido. Si bien la persona frente a él era, en efecto, la princesa desaliñada, notó que algo no cuadraba en ella. Lo primero que notó fueron las similitudes que aún conservaba de su apariencia de su vida pasada. Su cuerpo seguía hecho de un material desgastado como el de una muñeca de trapo y parecía un calcetín roto. Su boca estaba cosida, pero lo suficientemente suelta como para poder abrirla. Su ojo izquierdo era un botón verde claro, pero en lugar de un agujero para el ojo derecho, había un botón rojo rosado. Su vestido no tenía una mancha marrón en el lado derecho, sino la tela original con la que estaba hecho. Probablemente tenía algo que ver con el hecho de que ahora tenía brazos y piernas en lugar de no tenerlos. Hablando de eso, parecía que sus piernas tenían mallas del mismo color, marrón y gris. En lugar de tacones, llevaba botas marrón claro. Su cabello seguía siendo del mismo tono de hilo marrón. Sobre su cabello había una corona de cristal ornamentada en lugar de un simple trozo grande de cristal. En definitiva, Finn no pudo evitar encontrarla más guapa que en su vida anterior. Sin mencionar que tenía brazos y curvas más pronunciadas. ¿Acaso su mente le estaba jugando una mala pasada? Esto no era lo mismo que antes. Pensándolo bien, incluso las brujas frutales tenían figuras más definidas cuando las vio por segunda vez, ¿pero por qué? Sacudiéndose ese pensamiento de la cabeza, mantuvo la compostura. «Disculpa, no te vi. ¿Qué te trae por aquí?», preguntó Finn. «Este es mi reino, el reino de Rajembone. Aunque, como la mayoría de la gente tira su basura aquí, no me importa porque consigo mucho material con el que trabajar», dijo tímidamente la princesa hecha de tela. «Pero, si no te importa que pregunte, ¿qué te trae por aquí?». «Bueno, solo pasaba por aquí porque estaba buscando cosas con las que practicar con mi nueva espada», dijo, mostrándole su espada de sangre demoníaca. «¡Oh, cielos!», exclamó la princesa desaliñada. «¿Dónde encontraste algo así? La artesanía es asombrosa. Gracias por eso. Lo encontré en el calabozo que mi padre construyó para mí. Gracias a eso conseguí esto. Bueno, sin duda es increíble, no me importaría que practicaras con él aquí. Solo ten cuidado, ¿de acuerdo?». «Lo haré», dijo Finn antes de pensar en algo. «Espera. ¿Ese sí? En realidad, me preguntaba si podrías coser mi ropa por si se rompe. ¿Te parecería bien?». «Claro que sí. Si necesitas alguna tela que requiera costura, solo pídemelo», dijo con seguridad. «De verdad. Gracias, RP. Eres la mejor», exclamó Finn, abrazando a la princesa.
A pesar de estar hecha de tela y, por lo tanto, no tener sangre en el cuerpo, la princesa desaliñada sintió que su rostro se ponía rojo como un tomate. De nada, balbuceó ella cuando él rompió el abrazo. Cuando Finn se adentró más en el desguace, se sorprendió riendo incontrolablemente ante la tierna muestra de afecto de Finn mientras regresaba a la entrada y esperaba el regreso del joven héroe. Finn, en su mayor parte, ocultó su rubor al alejarse. Era innegable. Este mundo había cambiado de una forma que no esperaba. ¿Qué está pasando?, murmuró Finn para sí mismo. Esto es obra tuya, ¿verdad? ¿Qué hiciste? En realidad, solo un pequeño cambio. De alguna manera, Finn no pudo evitar sentir que se estaba burlando de él. ¿Qué se supone que significa eso? Pensé que ya lo habrías deducido, teniendo en cuenta que has leído el Enquiridión. Al joven héroe le bastó un instante para leer aquello antes de detenerse. Tras reflexionar detenidamente sobre ello, de repente lo comprendió. Espera, entonces no he viajado en el tiempo, sino que he ido a otro universo. Correcto. En este universo, los acontecimientos de tu línea temporal se desarrollan de la misma manera, pero con una excepción. ¿Las mujeres se han vuelto más atractivas? La belleza es cuestión de perspectiva. ¿Pero por qué no simplemente hacer que Prismo me envíe de vuelta en el tiempo? El tiempo es inamovible. Cada vez que alguien pide un deseo a Prismo para viajar a un período de tiempo determinado, se crea un nuevo universo donde esa persona se encuentra en ese momento. La única excepción es la creación de un portal temporal a una persona específica del pasado, no a un lugar. Y para ello se requiere un objeto que tiene un alto grado de sentimentalismo, como Ando. Correcto. Vale, pero eso no explica por qué las mujeres de aquí son más atractivas. Eso fue para tu beneficio, dijo Finn parpadeando. Algunos seres consideraron que tu vida amorosa anterior había sido desafortunada, por decirlo menos, incluso después de haber estado con la cazadora. Así que se hicieron algunas peticiones para que hubiera más compatibilidad entre tú y la persona que deseas. Esta vez, Finn se sonrojó. ¿Desde cuándo su vida amorosa debía importarle a los demás? Era su vida y, aunque deseaba estar con alguien, ahora era una cuestión de principios, maldita sea. Bueno, ¿qué se le va a hacer? No había nada que hacer al respecto, sobre todo teniendo en cuenta que solo tiene 11 años. De todas formas, ahora no es momento de pensar en romance. Ahora es momento de entrenar. Llegar al centro del desguace fue más fácil de lo esperado. A pesar de las enormes pilas de basura, o quizás precisamente por ellas, el terreno era visible y se adentraba en el desguace como un laberinto. Unos minutos después, encontró un claro familiar entre las enormes pilas de basura. ¡Perfecto! Ahora necesito llamar su atención. Al mirar a su alrededor, vio el maniquí con pantalones cortos de gimnasia, una pelota de baloncesto, una taza rota y una cuchara. Arriba, vio el mismo coche que estaba encima de una enorme pila de bolsas de basura. Bien, este parece un buen sitio. Se dijo Finn a sí mismo mientras colocaba el maniquí en su sitio. Todavía le falta algo. Finn miró a su alrededor y pronto encontró el suéter rosa que buscaba. Lo colocó encima de la pelota de baloncesto, junto con el vaso roto con la cuchara en el centro, y decidió colocar la réplica rudimentaria de la cabeza de la princesa Chicle ligeramente detrás del maniquí en lugar de a su lado. Sacando su espada de su funda improvisada, tendría que pedirle a la princesa desaliñada que le hiciera una para esto, adoptó una postura de combate y comenzó a gritar con fuerza. «Oh no, princesa. No te preocupes, te salvaré de este monstruo», gritó, lamentando al instante que su voz se quebrara. «Necesito encontrar algo que me haga parecer mayor, porque esto es una tontería». Con un grito, clavó la espada directamente en el maniquí, atravesándolo con facilidad. Retirándola, inmediatamente asestó un tajo descendente, partiendo el maniquí por la mitad. Una mitad impactó contra un coche que estaba junto al maniquí, provocando que éste crujiera bajo el repentino impacto. El crujido se convirtió en vibraciones que se propagaron por el montón de basura sobre el que estaba el otro coche, haciéndolo caer. Finn vio esto, pero en lugar de apartarse, quiso intentar cortar el coche que venía hacia él. Sin embargo, esa oportunidad se esfumó cuando una figura se movió a una velocidad increíble para cortar el coche en el aire. Al ver a la figura aterrizar, a pesar de que llevaba una capa improvisada para ocultarse, Finn supo de inmediato que había encontrado a quien buscaba, pero tenía que mantener la farsa. «Oye tú. Yo también lo tuve», gritó Finn. «Este no es lugar para un niño. Salgan de este basurero ahora mismo», dijo Ratlevalles antes de toser. «De ninguna manera.
Estoy aquí para poner a prueba mis habilidades con la espada, y si vas a interponerte en mi camino, prepárate para enfrentarte a mi hoja. Gritó el joven héroe apuntando con su espada a Ratlevals. Con un grito de sorpresa, el guardia Gumball vio esto y también desenvainó su espada. Sin embargo, en cuanto Finn parpadeó, Ratlevals se movió a una velocidad que lo dejó sin reacción. Solo tuvo una fracción de segundo para mover su espada e interceptar al espadachín que se acercaba. Con un estruendo, sus espadas chocaron, pero era obvio que Finn había intentado defenderse, ya que una de las correas de su mochila se cortó. La fuerza del golpe de espada de Ratlevals también empujó a Finn hacia atrás 30 centímetros, lo que demostraba la diferencia de fuerza y poder. Su espada, hecha de sangre de demonio, seguía intacta. Vaya, definitivamente es más fuerte de lo que recordaba, ¿o será que me enfrento a él a una edad más temprana? En cualquier caso, necesito que me entrene, murmuró Finn para sí mismo antes de alzar la voz para que Ratlevals lo oyera. Oye, amigo, tienes poderes increíbles. Esta vez, en lugar de abalanzarse directamente sobre él, Finn desenvainó su espada y caminó hacia él, alzando las manos en señal de rendición. ¿No vas a atacarme?, preguntó Ratlevals. Después de un solo intercambio de espadas. Me bastó con un solo intercambio para darme cuenta de que podrías haberme matado si hubieras querido. Pero podrías haber tenido suerte y haber asestado un golpe. ¿Contra ti? No es cuestión de suerte, solo de nivel de habilidad. Ratlevals, divertido por su respuesta, se echó a reír. Tienes espíritu e intuición de guerrero. Tosió antes de continuar. Algo que no veía desde hace mucho tiempo. A pesar de su voz monótona, Finn no pudo evitar percibir un matiz de tristeza. Sin embargo, antes de que pudiera reflexionar profundamente sobre ello, oyó a Ratlevals decir: pero tu manejo de la espada es pésimo. Deberías aprender a dominar tu arma antes de desenvainarla. Dicho esto, el maestro de la espada comenzó a alejarse. Finn comprendió algo. Hola, soy Finn. ¿Cómo te llamas? El guardia de Gumball se detuvo, lo que hizo que Finn pensara que solo iba a tirarse un pedo, pero el maestro de la espada se quitó la capa, revelando que tenía exactamente el mismo diseño que en la línea temporal anterior de Finn. Soy Ratlevals, dijo con el mismo tono monótono. ¿Puedes enseñarme a usar la espada? Quiero aprender a ser tan bueno como tú, exclamó Finn. Esta vez, el mundo pareció desafiar una vez más las leyes de la física, ya que Ratlevals, sin mover la boca, se tiró un pedo y comenzó a alejarse tosiendo para sí mismo. Sé que estás ahí atrás. Finn asomó la cabeza al llegar a la cima del montón de basura donde estaba sentado Ratlevals. Se levantó, caminó hacia donde estaba Ratlevals y se colocó detrás de él. Mira, sé que empezamos con el pie izquierdo. Pero quería disculparme por mi impulsividad de antes. Esta vez se arrodilló e hizo una reverencia en señal de respeto. Y me gustaría que me enseñaras a usar la espada. Por favor. Sin embargo, en lugar de responder, Ratlevals comenzó a toser ruidosamente, algo que el joven héroe notó al levantar la cabeza y caminar frente a él. ¿Estás bien, tío?, preguntó Finn, sabiendo ya el problema, pero manteniendo la farsa. No. Cuando era un robot joven, monté a caballo. Nadie me enseñó a montar. El caballo dio un salto tremendo y caí de bruces sobre la silla. Una de mis bolitas de chicle rebotó dentro de mí. Lleva años alojada en un sitio raro. Nueva misión desbloqueada. Quid pro quo. Una de las bolas de chicle de Ratlevals se le ha quedado atascada en un sitio raro, y le hace toser. No preguntes por qué un robot necesita aire. Ayúdalo a salir y te enseñará a dominar tu espada. ¿Quieres continuar? Al ver el cuadro de texto azul que flotaba frente a él, Finn aceptó de inmediato ayudar. Sabía que sin su espada de hierba sería más difícil sacar la bola de chicle, pero también necesitaba sus habilidades con la espada para enfrentarse a algunos de los monstruos que este mundo podía producir. Por suerte, estaba preparado para esta situación. Dejó su mochila en el suelo, la abrió y metió la mano dentro. Sacó una linterna frontal y una palanca del tamaño de su espada de hierba original. Se arrodilló para poder ver el interior de la ranura de la bola de chicle. Finn no pudo evitar pensar que si alguien tenía ese tipo de equipo, simplemente rompería el cristal y robaría las bolas de chicle, no empujaría una de vuelta. No es que él lo hiciera jamás, ya que robar y vandalizar estaban mal. Al mirar a través de la ranura, pronto descubrió el problema. A la izquierda, vio que la bola de chicle estaba atascada en la ranura que dispensaba el caramelo. Introdujo la palanca por la ranura, la colocó hacia ella y empujó, abriéndola a la fuerza y haciendo que la bola de chicle cayera por el agujero.
Se oyeron los golpes de la bola de chicle contra varias piezas del interior del Gumball antes de que Finn viera que el caramelo había caído en la cámara de cristal junto con el resto de las bolas de chicle. Ah, lo has entendido. Dijo Rattlebals, con una voz notablemente menos grave que antes. Se rió mientras se levantaba para abrazar al humano. Gracias. Finn no pudo evitar sonreír al escuchar la sinceridad. No hay problema. ¿Crees que podrías enseñarme? Preguntó mientras el guardia de Gumball rompía el abrazo. Sí, respondió Rattlebals de inmediato, colocando las manos sobre los hombros de Finn. Te enseñaré esto de la espada. Decir que el entrenamiento de Finn fue agotador era quedarse corto. De hecho, estaba muy contento de haber bebido una poción de piel de piedra ese mismo día. No ayudaba que fuera más joven que cuando conoció a Rattlebals, así que, por supuesto, sería más difícil imitar sus movimientos que seguirle el ritmo al maestro espadachín. Intentar cortar huevos en el aire fue más difícil de lo que pensaba, ya que no tenía la espada de hierba para potenciar sus habilidades, pues solo logró cortar uno por pura suerte. El resto le dieron en la cara o los falló por completo. La segunda prueba consistió en recorrer una especie de circuito de obstáculos, pero con los ojos vendados. Finn se sorprendió de no haberse lesionado gravemente. Para colmo, Rattlebals decidió lanzarle más huevos. Ni siquiera sabía de dónde los había sacado. La última prueba fue, con diferencia, la más brutal, ya que consistió literalmente en colocarle el trasero sobre brasas ardientes durante 1 minuto entero, y luego, para rematar, le lanzaron aún más huevos por encima de la cabeza. Finn también aprendió por qué la gente prefiere el hechizo de escudo de fuego a la poción de piel de piedra. Daba igual que su piel se volviera pétrea, el calor se transfería a su cuerpo de todos modos. Al final, la parte inferior del cuerpo de Finn estaba completamente vendada y su ropa desgarrada en varios sitios. Y pensar que todo aquello había durado menos de 1 hora. Lo has hecho muy bien hoy para ser un niño, elogió Rattlebals. Has sentido el picor de la yema, has soportado el chisporroteo de la mini barbacoa, tal vez estés listo para aprender mi técnica secreta. Finn sabía perfectamente a qué se refería y solo pudo tragar saliva con expectación ante lo que estaba a punto de presenciar. Observa. Fue la única palabra del guardia de chicle mientras adoptaba una postura para desenvainar su espada. Por mucho que lo intentara, por mucho que Finn mirara fijamente, ni siquiera se percató del movimiento de la cuchilla cuando, de repente, el cobertizo lleno de basura que tenía detrás explotó con la fuerza del viento. Incluso las vendas que llevaba en el cuerpo quedaron destrozadas, pero por suerte su ropa no. Cuando Finn se giró, lo único que vio detrás de él fue una silueta de madera recortada. Su única reacción apropiada fue contener un grito de alegría. La estocada sin sombra. Tu espada debe ser lo suficientemente rápida como para cortar el cabello entre tú y el objetivo, eliminando toda resistencia del viento, dijo Rattlebals antes de demostrar la técnica de nuevo, esta vez hacia un montón de basura a su derecha. Moviéndose a velocidades increíbles, parecía que el Gumball se había colado en el montón de basura, solo para que ésta explotara en un amplio arco, revelando al maestro espadachín en el centro. Rattlebals se giró entonces hacia Finn, apuntándole con su espada. Ahora inténtalo tú. Quizás deberíamos intentar algo más básico, dijo Finn con nerviosismo. Quiero decir, te agradezco mucho que me hayas enseñado tu técnica, pero tal vez debería aprender otras cosas antes de llegar a algo tan avanzado. Sabiendo que mi cuerpo tiene sus límites, dominar algo como el empuje sin sombra podría llevarme años. Si entrenas tan duro como puedas, quizás en unos 20 años podrías convertirte en un maestro. Además, necesitarías un cuerpo robótico, dijo Rattlebals antes de hacer una pausa para pensarlo. Ya veo a qué te refieres. Te lancé a la parte más profunda de la piscina, cuando deberíamos haber empezado por aguas menos profundas. Bien, parece que te has recuperado. Empecemos con lo básico. Primero, practicaremos las posturas de espada. Finn, más eufórico que nunca, adoptó las poses sin dudarlo. Aunque le llevó un tiempo dominarlas. Continuaron hasta el atardecer. Nueva habilidad aprendida. Esgrima básica, ya no blandirás tu espada al azar como un bárbaro, sino que usarás cierta habilidad. La destreza, la constitución y la fuerza aumentan en 1 al usar una espada. Finn solo pudo sonreír mientras se sentaba en un neumático en lugar del bloque de hierro, sabiendo de qué material estaba hecho dicho hierro. Habían pasado horas desde que comenzó a entrenar posturas de espada con Rattlebals, y el sol estaba a punto de ponerse. Entonces, tengo que preguntarte, comenzó Finn, jadeando. ¿Qué te hizo decidir vivir aquí, en medio de un basurero?
Eres tan habilidoso que deberías estar en el mundo, salvando a damas elegantes, gente y demás. Eso, alumno mío, es una larga historia, que te contaré ahora, empezó Ratlevals. Finn ya la había oído, así que se quedó un poco a solas con sus pensamientos. Si bien comprendía la cautela de PB, eso no justificaba la destrucción total de ciudadanos completamente leales a ella. Literalmente podría haberlos reprogramado para atenuar su tendencia a la violencia, pensó Finn. Y ni siquiera era que su forma de desahogar la violencia perjudicara a ningún ciudadano de los dulces. Simplemente organizaban peleas clandestinas. Podría haber sacado provecho de eso. Y no es que los guardias plátanos sean una mejora significativa. De hecho, es como si hubiera rebajado su propia seguridad por su propia inseguridad. Sacudiéndose esos pensamientos para alejarlos, solo alcanzó a escuchar la parte final de la historia de Ratlevals. Por eso nunca debes contarle nada de mí a la princesa Chicle. Si alguna vez se enterara, me haría desaparecer. Finn lo miró con compasión antes de levantarse y arrodillarse en señal de respeto. Como tu alumno, te prometo que jamás revelaré tu secreto a la princesa Chicle. Si intenta destruirte, la detendré. Juró. Ratlevals abrió mucho los ojos ante la actitud de Finn, antes de soltar una sonora carcajada. Bueno, ahora sí que me has metido en un lío. Normalmente soy yo quien se arrodilla ante la princesa. Jamás nadie se había arrodillado ante mí de esta manera, dijo entre risas. Sería un honor enseñarte las artes de la esgrima. Pero se está haciendo tarde, así que deberías irte a casa y volver cuando tengas tiempo. Yo seguiré aquí para enseñarte. Gracias, profesor, dijo Finn, haciendo una reverencia. Ratlevals volvió a reírse entre dientes ante la muestra de respeto. Mientras Finn regresaba a la entrada, no pudo evitar pensar que se le olvidaba algo. Finn. ¿Qué te pasó? Escuchó, sobresaltándolo. Al darse la vuelta, se tranquilizó al instante al recordar que Ratlevals no era el único ocupante del desguace. Hola, princesa desaliñada. Estaba explorando y me caí en un montón de basura. Se me rompió algo de ropa, pero estoy bien, dijo, con una verdad que se escondía tras una mentira. No puedo dejar que la princesa Chicle se entere, así que no puedo contárselo a ninguna otra princesa, porque si no, el chisme se extenderá más rápido de lo que podría evitar que llegara a ella. Bueno, tu ropa está toda rota. Déjame arreglarla. Dijo la princesa desaliñada con una sorprendente seguridad. Oh, vale, dijo Finn, quitándose la camisa. La princesa desaliñada se sonrojó al verlo. A pesar de su juventud, el entrenamiento de Finn le había sentado de maravilla. Sus músculos comenzaban a definirse. Aunque biológicamente no podía producir saliva, la princesa sintió que se le hacía agua a la boca antes de negar con la cabeza. Deja de pensar así, tiene 11 años. Es demasiado joven para ti. Pero, tal vez dentro de unos años podría intentarlo, pensó para sí misma. Sacudiéndose esos pensamientos, tomó su camisa y comenzó a arreglarla. Con sorprendente destreza, la princesa remendó los cortes y las costuras de la prenda. En menos de un minuto, la camisa parecía impecable. De hecho, parecía completamente nueva. Al devolverle la camisa a Finn, se sorprendió cuando él le dio 10 monedas de oro a cambio. ¿Qué? ¿Por qué me das esto? Preguntó la princesa desaliñada, confundida. ¿Por qué arreglaste mi camisa? Dijo Finn como si fuera de sentido común. La reparaste, así que te pago por el servicio como agradecimiento. Pero, ¿no es esto un poco exagerado? Tonterías. Tengo un montón de oro en casa gracias a mis incursiones en mazmorras, así que el dinero no es problema para mí. Pero, además, todo ese oro está ahí, acumulando polvo. Sinceramente, no lo necesito. Ok. Al verla encogerse de nuevo, Finn decidió decir algo. Vendré más a menudo a entrenar con mi espada. Espero poder contar contigo para reparar cualquier prenda que se dañe. Ahora que lo pienso, ¿crees que podrías hacerme una funda para la espada, si fuera posible? Ese sí. Haré lo mejor que pueda, dijo, esta vez con más seguridad. Gracias. Bueno, hasta luego. Finn saludó con la mano mientras volvía a casa. Así comenzó una nueva rutina para Finn. Día por medio, iba al desguace a entrenar con Ratlevals. Parte del entrenamiento consistía en cambiar a diferentes formas de espada para ver cuál se adaptaba mejor al joven héroe. El siguiente ejercicio consistía en balanceos repetitivos de espada. Sin embargo, en lugar de usar su espada, Ratlevals tuvo la idea de que Finn usara una barra.
El peso inicial ya era mayor que el de su espada de sangre demoníaca, así que hacer golpes descendentes continuamente iba a ser un suplicio para sus brazos, y era solo cuestión de tiempo antes de que se acostumbrara para que Ratlevalles pudiera añadir peso. Tras practicar durante aproximadamente una hora, le ordenaron a Finn que parara los golpes de Ratlevalles. Al parecer, esto era para asegurarse de que su postura no flaqueara al defenderse. Entendiendo la idea, Finn se preparó para el ataque del maestro espadachín. Sorprendentemente, Ratlevalles se movía lo suficientemente lento como para que Finn pudiera bloquear o parar los golpes, en lugar de moverse más rápido de lo que podía ver. Cada vez que fallaba un bloqueo, el maestro espadachín le daba consejos sobre su postura y técnica. Fue un agradable cambio de ritmo, ya que parecía que el entrenamiento no era tan extenuante como la primera vez. De hecho, a Finn le sorprendió que Ratlevalles no le importara que Finn luchara contra monstruos cada vez que Jake le pedía ayuda. Al parecer, el robot lo veía como llevar sus lecciones de entrenamiento a una situación de combate real. Curiosamente, Finn se tomaba el tiempo para hablar con la princesa desaliñada cuando terminaban sus sesiones de entrenamiento, algo que a ella le alegraba. Hablaban de varias cosas, como lo bien que le iba a Finn con la espada. Sabía que alguien más lo estaba entrenando, pero no estaba segura, ya que nunca había tenido realmente dominio sobre este lugar. No era como si tuviera súbditos a quienes cuidar ni un reino que gobernar. Finn la tranquilizaba diciéndole que, aunque no fuera un castillo, se comportaba como una reina. Era amable, reservada y dispuesta a ayudar a los demás reparando ropa. Finn también la animaba a tener más amor propio, ya que la consideraba más servicial de lo que ella creía, algo que ella, curiosamente, negaba rotundamente. Sin embargo, el rubor en su rostro le decía que no le molestaban los elogios. En sus días libres de entrenamiento, Finn leía los cuadernos que su yo más inteligente había llenado. Algo que le llamó la atención fue la receta para hacer lágrimas de cíclope sintéticas con los ingredientes. A pesar de tardar casi una semana en reunirlos, Finn pronto descubrió que obtenerlos era la parte fácil. Lo difícil era intentar seguir la receta al pie de la letra. Si algo fallaba, aunque fuera mínimamente, ocurrían diversas cosas. El primer lote fallido parecía un líquido mohoso y opaco que no quería probar. El segundo lote, aunque no estaba mohoso pero seguía siendo opaco, solo logró tener menos de la mitad del efecto curativo. Cada intento posterior, aunque fallido, en realidad tenía mejores resultados que el anterior. Le tomó más de una docena de lotes de ingredientes antes de que finalmente lo lograra. Desafortunadamente, el proceso seguía siendo tan largo y laborioso que pasaba medio día antes de que se sintetizara un solo vaso de lágrimas de cíclope. Al menos no tendría que preocuparse por perder un brazo en el futuro. Pasarían semanas antes de que ocurriera algo más significativo. Sorpresa. Fue el fuerte ruido que Finn escuchó al entrar en la sala. Jake y Mo tenían un pastel con una vela. El pastel estaba cubierto de glaseado con su propia forma. Finn se dio cuenta entonces de que estaba tan concentrado en entrenar que se había olvidado de que hoy era su cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños, Finn! Mo saltaba de alegría mientras Jake le ponía un gorro de fiesta a Finn. Finn no pudo evitar sonreír. Gracias, chicos. Casi pensé que se les olvidaría. Estaba tan ocupado con el entrenamiento que casi se me olvida, dijo Finn. Y no mentía. Y olvidarnos de la celebración anual del día en que mamá y papá te encontraron. Ni hablar, hermano. Exclamó Jake, colocándole un gorro de fiesta a su hermano. Vamos. Pide un deseo. Finn colocó el pastel con la vela encendida frente a él, cerró los ojos para pedir un deseo y luego apagó la vela. En ese instante, Jake sopló una corneta de fiesta y lanzó confeti al aire, asegurándose de que no cayera sobre la comida. Muy bien, cortemos este pastel. Dijo Jake, ansioso por probar una rebanada. Finn asintió. La última media hora consistió en que Finn y Jake disfrutaran del sabor del dulce que, al parecer, había preparado la princesa Chicle, quien también le deseó un feliz cumpleaños, pero no pudo asistir porque estaba concentrada en un proyecto. Varias princesas le habían enviado tarjetas, la mayoría con sus números, algo que lo hizo sonrojar de vergüenza cuando Jake lo molestó al respecto. La princesa desaliñada, por otro lado, le había enviado una vaina de cuero para su espada sangre de demonio. Incluso era del mismo color que la espada. Al encontrar un lugar para sujetar la vaina a su mochila, se sintió sumamente agradecido. Sin embargo, al prepararse para ir a la cama, se llevaron otra sorpresa.
Curiosamente, en la cama de Finn había una cesta de frutas, pero no tenía nombre, solo una tarjeta con 3 marcas de pintalabios. Finn simplemente puso los ojos en blanco. Jaja, muy gracioso, Jake, dijo Finn con voz cargada de sarcasmo. Yo no puse eso ahí, dijo Jake con nerviosismo. ¿En serio? Entonces ¿quién más pondría esto aquí? No lo sé, pero no fui yo. Lo juro. Levantó la mano en señal de honor de explorador. Se mostraba escéptico, pero una rápida prueba con las lágrimas de cíclope sintéticas no reveló efectos secundarios. La fruta estaba deliciosa, así que al menos tenía algo que llevar consigo cuando le entrara hambre después de entrenar. Hablando de entrenamiento, parecía que Rattleball decidió que, ya que tenía 12 años, estaba listo para aprender cosas más avanzadas. Al principio, el joven héroe estaba emocionado, solo para darse cuenta rápidamente de que cosas más avanzadas significaban un entrenamiento aún más duro. Aparentemente, el entrenamiento anterior de Rattleball, aunque algo desafiante, en realidad era solo él conteniéndose. Ahora, sin embargo, decidió llevar el entrenamiento a niveles extremos. Esta vez, el maestro de la espada hizo que Finn arrastrara maquinaria pesada como si estuviera tirando de un trineo mientras intentaba bloquear o esquivar los huevos que le lanzaban. También tenía que cambiar entre diferentes posturas de espada mientras paraba. A continuación, llegó el turno de balancear la espada, para lo cual el maestro decidió añadirle peso, dificultando aún más el movimiento ascendente y descendente sin que la espada tocara el suelo. Le indicaron que practicara durante aproximadamente 1 hora. Al terminar, le dolían los brazos y el pecho, pero aún no había terminado. Ahora llegaba la parte más difícil del entrenamiento. Curiosamente, Rattleball quería que Finn siguiera parando sus golpes y ataques. Solo que ahora, iría tan rápido como pudiera. Finn solo tenía un poco de tiempo para parar los ataques que se aproximaban. O al menos intentarlo, ya que el robot seguía moviéndose a velocidades que no podía seguir. El joven héroe no pudo evitar pensar que la tendencia violenta del guardia Gumball ahora equivalía a sadismo. Cuando terminó, Finn parecía haber pasado por la proverbial trituradora de carne. Incluso con un factor de curación increíble para un humano, todavía iba a necesitar un par de días para recuperarse. Ante la insistencia de Rattleball, Finn se tomó el resto de la semana libre para recuperarse. La princesa Rargedi casi se desmaya cuando lo ve en ese estado tan magullado y casi le prohíbe entrar al desguace si no fuera porque él le rogó que no lo hiciera, llegando incluso a pagarle el doble por reparar su ropa. Aunque parecía que ella estaba contenta de que él estuviera usando la vaina. Al llegar a casa, casi se dobló de la risa cuando Jake y Mo vieron su cara y le preguntaron qué había pasado. Simplemente dijo entrenamiento, antes de ducharse e irse a la cama, dando por terminado el día. Al despertar, como esperaba, lo primero que sintió fueron los músculos doloridos. Por mucho que quisiera seguir entrenando, sabía que si lo hacía, se lesionaría más de lo que mejoraría. En vez de eso, fue a buscar unas vendas al botiquín del baño y se las puso. Los efectos fueron casi inmediatos, pues sintió que el dolor disminuía. Estaba tan contento de haber seguido la receta para hacer lágrimas de cíclope sintéticas que su versión más inteligente había ideado. Luego, sumergió las vendas en la sustancia y las dejó en remojo toda la noche. Es curioso, en cierto modo, cómo todo esto había estado a su alcance desde el principio, y nunca lo había considerado antes. Esta vez, sin embargo, las cosas iban a ser diferentes. En lugar de salir a trotar como de costumbre, se puso su ropa habitual y pensó que estirar los músculos le ayudaría a relajarlos. Al bajar a la sala, olió la comida de Jake antes incluso de verlo. Parecía que hoy iba a preparar panqueques con tocino. No es que fuera a quejarse. Al oír ruidos a sus espaldas, Jake giró la cabeza y vio a Finn. Vaya, vaya, vaya. Si no es el chico en prácticas. Casi me da un infarto al verte, acusó Jake. Tienes razón. Me disculpo por eso. Pero de verdad estaba entrenando. Lo juro. Prometió Finn. Mira, no me molestaba que corrieras por la casa y levantaras pesas porque era normal. Pero el hecho de que estuvieras fuera casi todo el día y volvieras magullado y golpeado me hizo pensar que te habían atacado o algo así. Técnicamente, no te equivocas, pensó Finn antes de hablar. Lo entiendo. Solo querías protegerme y te lo agradezco. Pero te juro que esas heridas fueron producto del entrenamiento con mi espada. ¿Pero qué tipo de entrenamiento implica que casi te den una paliza? El tipo de entrenamiento que me permite volverme más fuerte que nunca. Y mejorar con mi espada.
Jake no estaba del todo convencido, lo que provocó que Finn suspirara. Mira, ¿recuerdas cómo papá construyó una mazmorra específicamente para endurecerme? No se equivoca. Este mundo no es seguro en muchos sentidos. Monstruos, demonios, trampas, bandidos y demás. Papá lo vio y quería que estuviera preparado para enfrentarlo de frente y darle una paliza. Yo solo quería seguir fortaleciéndome para poder enfrentarme a esas cosas directamente. Bueno, no tienes que hacerlo solo, Finn. Sabes que estaré contigo en todo momento. Gracias. Pero, de nuevo, es fácil decirlo cuando puedes transformarte en lo que quieras. Necesito esforzarme más si quiero hacerme más fuerte. Hizo una pausa. ¿Y si aprendiera magia? Hay muchísimos sitios donde se enseña. Incluso en Ciudad Mágica te permitirían aprender más si pudieras realizar un solo hechizo para demostrar tu valía. Soy un poco escéptico sobre Ciudad Mágica. ¿No te matarían si descubrieran que no eres un mago? Sí, por eso dije que al menos deberías saber un par de hechizos antes de ir allí. Bueno, está bien. No me convence la idea, pero mientras sepas lo que haces, te apoyaré, hermano. Gracias, hermano. Ya basta de charla. A comer. He preparado tortitas con bacon. Oh, gracias a Glob, me muero de hambre. A Finn le tomó un par de semanas acostumbrarse al nuevo régimen de entrenamiento de Rat Levels. Sin embargo, el robot solía sorprenderlo con sus ejercicios, así que las lecciones no eran siempre iguales. Por suerte, hoy era el día libre de Finn, así que no tuvo que esforzarse demasiado. Desafortunadamente, se dio cuenta de que mañana sería el día de la invasión zombie accidental. Solo podía esperar que su entrenamiento hubiera valido la pena y que tal vez pudiera persuadir a la princesa del Reino Dulce para que corrigiera el error que había pasado por alto o, mejor aún, que no intentara jugar a Glob. Finn solo pudo suspirar mientras decidía hacer sus estiramientos del día en la sala. Sin embargo, justo cuando entraba a la cocina, un brillo le llamó la atención debajo de las tablas del suelo. Casi lo ignoró parpadeando hasta que recuperó la memoria. Un momento, ya recordó Finn antes de gritar. Jake. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Exclamó el perro mágico, que había subido las escaleras después de comer y casi se tropieza al bajar. ¿Nos están atacando? ¿Estás herido? ¿Qué está pasando? Jake, hay algo entre las tablas del suelo. ¿Puedes encogerte y sacarlo por mí? ¿Qué? Creí que tenías una emergencia. Probablemente solo sea una moneda de oro que se cayó ahí abajo. Tal vez, pero no quiero romper el suelo. ¿Puedes comprobarlo un momento? Te prometo que iremos a comer a donde quieras si lo haces. Me conquistaste con la palabra comer. Dicho esto, Jake se encogió hasta el punto que Finn señaló. Esperó menos de un minuto antes de que el perro gritara, volviendo a levantarse y creciendo. Sin embargo, al salir, creció aún más, rompiendo varias tablas del suelo en el proceso. Menuda forma de decir que no quería romperlas. Hay un esqueleto ahí abajo, tío. ¡Qué miedo! Jake llegó al otro lado, hiperventilando. Finn fue a calmarlo. Jake, escúchame, ¿de acuerdo? Tienes que respirar hondo. Inspira y expira. Inspira y expira. Sí, así, dijo Finn, guiándolo hasta que Jake recuperó la respiración normal. Ya está, todo va a estar bien. ¿Qué tal si supes a descansar? Yo me encargo. Jake solo pudo asentir en silencio antes de volver arriba. Finn decidió echar un vistazo al agujero recién hecho. Jake tenía razón, había un esqueleto allí abajo. Sin embargo, para Finn no era un esqueleto cualquiera, era Shoko, susurró, entristecido por lo que había sido de su vida pasada. Bajó a la sala del tesoro en busca de la herramienta que necesitaba para este trabajo. Al verla, la tomó y la colocó junto a la puerta antes de volver a subir, donde yacían los restos de Shoko. Allí, apretada en su mano, estaba el objeto que emitía luz. Era el amuleto que Shoko robó y por el que murió. La rabia ardía en el interior de Finn al pensar en las circunstancias que la llevaron a robarlo, que la hicieron romper su amistad con la princesa Chicle y que la llevaron a morir creyendo que todos la odiaban. Era una rabia que quería desatar, pero no tenía a dónde ir. El blanco de su ira probablemente llevaba mucho tiempo muerto. Solo quedaba una cosa por hacer, supuso. Sacando los restos del hoyo, bajó las escaleras y abrió la puerta para salir. Colocando el esqueleto con la mayor delicadeza posible en el suelo, fue a buscar la herramienta dentro de su casa. Una pala. Al menos ahora, su ira podía ser desahogada como es debido. En total, tardó unos 10 minutos en cavar el hoyo.
Al salir, Finn se acercó a los restos de Shoko y, por mucho que le doliera, le arrebató el amuleto de la mano. Afortunadamente, ninguno de los dedos huesudos se rompió al hacerlo. Tomando el amuleto para sí mismo, colocó el esqueleto con cuidado en el hoyo antes de enterrarlo. Tardó el mismo tiempo en volver a llenar el hoyo, pero sabía que algo más tenía que hacer. Tomó algunas piedras y las colocó alrededor de los bordes del nuevo trozo de tierra, señalizándolo como una tumba. Satisfecho con su trabajo, se dio la vuelta para caminar hacia la entrada de su casa cuando lo sintió. Un escalofrío le recorrió la espalda al darse la vuelta y verlo. En cuanto a su apariencia, Shoko era exactamente como la recordaba como fantasma. Un cuerpo grande y parecido a una babosa, envuelto en una larga cabellera verde. Sin embargo, en lugar de la leve sonrisa que adornaba su rostro, este estaba completamente inexpresivo. No mostraba ninguna emoción, pero sabía que eso podría cambiar si no se acercaba con cuidado. Ella lo miraba fijamente, o más específicamente, al amuleto que ahora guardaba en el bolsillo. Antes de que pudiera acercarse más, Finn tragó saliva y comenzó a caminar hacia ella. No te preocupes, me aseguraré de que esto le llegue a la princesa, si no te importa, dijo Finn con calma, colocando una mano sobre la cabeza del espíritu. Casi al instante, la forma del fantasma cambió. El cuerpo y el cabello se encogieron hasta que Shoko recuperó su aspecto habitual. El cabello verde se volvió negro y la piel azul pálida se tornó verde. La ropa apareció de la nada y se ajustó al cuerpo recién formado. Este proceso duró menos de 3 segundos, pues el ser que ahora estaba frente a él tenía el aspecto habitual de Shoko. Tenía lágrimas en los ojos y una sonrisa, antes de levantar el pulgar con su única mano. Después de eso, desapareció. Finn sintió como si le hubieran quitado un gran peso de encima. Al sentir el amuleto en su bolsillo, supo lo que iba a hacer hoy. Era hora de ir al Reino Dulce. Capítulo 4. Regresar al Reino Dulce después de haber partido para conseguir el Enchiridion hacía meses le produjo a Finn una sensación de nostalgia. Caminando por las calles, se dirigió con relativa facilidad al castillo del Reino Dulce. Habiendo recorrido el Reino Dulce en varias ocasiones a lo largo de su vida, se había hecho un mapa mental del lugar. Conocía prácticamente cada rincón del reino. Sin embargo, incluso sin un mapa mental, no le resultó difícil divisar el imponente castillo en el centro de aquel paisaje que le provocaba náuseas. Y como aquí todo está hecho de dulces, no exagero. Finn se sacudió ese pensamiento de la cabeza mientras pasaba junto a otro ciudadano de los dulces. Todos se habían desvivido por saludarlo cuando lo vieron por primera vez. Finn les sonreía y les devolvía el saludo. Notó que todos los ciudadanos con los que se cruzaba llevaban sacos de dormir, lo que le recordó la fiesta de pijamas que se celebraría en el castillo esa noche. Dado que los últimos meses habían sido relativamente tranquilos, la princesa decidió que se celebrara una fiesta en el castillo esa noche para festejar. Menuda ironía. Pues sería irónico que no hiciera nada al respecto. Al dirigirse hacia la puerta principal del castillo, vio a 2 guardias con forma de plátano apostados en la entrada. Lo vieron y lo dejaron pasar, saludándolo por el camino. Nadie intentó detenerlo, pues conocían bien al héroe y sus acciones. Al entrar en el castillo, recorrió los pasillos y corredores hasta que encontró a la persona que buscaba. «Hola, mayordomo Menta», saludó Finn. El ciudadano de caramelo lo notó y se acercó al joven héroe. Al observarlo mejor, Finn se dio cuenta de que el mayordomo Menta tenía un aspecto diferente, más humanoide. En lugar de un cuerpo redondo que recordaba a una menta, se parecía más a un adulto bajo, un poco más alto que antes. Aún conservaba su atuendo tradicional, aunque ahora le quedaba mejor. Hablando de eso, su cuerpo seguía siendo de menta, como lo indicaba su piel blanca con líneas rojas en el cuello y la cara. Finn estaba seguro de que debajo de la ropa tendría las mismas líneas en las extremidades y el torso. Lo que más sorprendió al joven héroe fue que también tenía pelo, tan corto que solo le llegaba al cuello. Su cabello también era blanco con líneas rojas, de modo que si uno lo mirara desde arriba, su cabeza parecería una menta. En resumen, el mayordomo parecía humano, pero aún conservaba su biología de caramelo. Ahora que lo pensaba, cuando Finn llegó al castillo, todos los ciudadanos también se veían diferentes. Tenían una apariencia más humana, pero aún conservaban los rasgos físicos que los hacían parecer dulces. Pensándolo bien, las brujas frutales del calabozo de su padre le parecieron de alguna manera más atractivas que la última vez. Su ropa dejaba poco a la imaginación. Si tuviera un cuerpo adulto, probablemente habría... «Saludos, amo Finn», dijo mayordomo Menta al humano, sacándolo de sus pensamientos.
Supongo que viene a ver a la princesa, ¿no? Oh, sí. De hecho, tengo un asunto importante que tratar con ella. ¿Está cerca? Preguntó Finn. Muy bien, entonces. La acompañaré a su laboratorio. Eso es genial. Gracias, Petbat. El mayordomo sonrió al recordar la primera vez que Finn le puso ese apodo abreviado. A medida que se adentraban en el castillo, Finn comprobó que aquel lugar siempre parecía más grande por dentro que por fuera. Habían pasado unos 10 minutos desde que el mayordomo Pippermin lo escoltaba, y recién ahora llegaban a su destino. Aquí estamos, maestro Finn, anunció el mayordomo con voz monótona, señalando la gran puerta metálica. Resultaba bastante extraña, teniendo en cuenta que el suelo y la pared alrededor de la puerta eran de ladrillo comestible. Por favor, espere aquí. Entraré para anunciarle su llegada. Asintiendo con la cabeza, Finn esperó a que el ciudadano de los dulces cruzara la puerta, dejando al joven héroe sumido en sus pensamientos. Bien, esto es todo. Mantén la calma y no te distraigas. Si todo sale bien, o perfecciona la fórmula sin un brote zombie, o aprende a no intentar resucitar a los muertos. Sintiendo el amuleto en su bolsillo, suspiró mentalmente. Y también tengo esto para darle. Un minuto después de que el mayordomo entrara por la puerta de metal, la misma puerta se abrió de nuevo, dejando ver al mayordomo Pippermin, quien miró a Finn. La princesa le recibirá ahora, joven Finn, dijo, abriendo más la puerta para dejar entrar al joven héroe. Gracias, tío, dijo Finn. Respiró hondo y, tras exhalar, entró en el laboratorio. El lugar tenía una estética diferente. Mientras que el reino dulce tenía una estética de fantasía medieval mezclada con algunos aspectos modernos, el laboratorio parecía sacado directamente de una película de ciencia ficción que Finn había visto en su vida pasada. Había equipo y maquinaria estériles por toda la habitación. Tubos de ensayo, vasos de precipitados y matraces contenían una especie de mezcla verde, algunos hirviendo gracias a los calentadores situados debajo de los matraces. En el centro de la habitación se encontraba un equipo de diagnóstico, escaneando algo que estaba sobre la mesa. Los monitores de la pared a su derecha mostraban diversas lecturas. Sin las gafas de Nerdicon, Finn, sinceramente, no entendía qué significaban las lecturas. Sin embargo, de algo estaba seguro. Sobre la mesa había carne de ciudadano de caramelo muerto. Finn, ¿querías verme? El joven héroe miró a la fuente de la voz y casi se le cortó la respiración. Desde su perspectiva, al lado izquierdo de la habitación estaba alguien a quien no había visto en años. En esta nueva realidad, solo habían pasado 3 meses. La princesa Bonibel Chicle, la fundadora del Reino Dulce. La mayoría no lo sabría, pero a pesar de su apariencia juvenil de 18 o 19 años, en realidad tenía más de 800 años, lo que hacía que su belleza resultara aún más impactante al saberlo. Y era hermosa, sin duda. Como todos los ciudadanos dulces, la princesa Chicle también había sufrido una transformación. Era un poco más alta que en su versión anterior. Su cabello seguía siendo rosa y largo, pero era más corto. En lugar de llegarle cerca de las rodillas, le llegaba hasta la espalda. Su cabello seguía siendo de chicle, pero al menos parecía más cabello que una gran bola de chicle. Sin embargo, su belleza se veía realzada por su figura. Su atuendo consistía en una bata de laboratorio y pantalones ajustados que dejaban poco a la imaginación sobre su tipo de cuerpo. Definitivamente, ahora tenía una figura de reloj de arena, con una proporción perfecta de sus atributos. Mientras que en la vida pasada de Finn lucía adorable, esta vida la había convertido en una supermodelo. El joven héroe, por mucho que lo deseara y aunque sabía que no tenía ninguna posibilidad, aún sentía algo por la princesa. Finn. La dulce voz lo sacó de sus pensamientos y enseguida se dio cuenta de que la princesa Chicle estaba frente a él, bajando la cabeza para mirarlo. ¿Estás bien? Pareces algo aturdido. Ese sí, dijo Finn, reprochándose mentalmente que su voz se quebrara y tartamudeara. Estoy perfectamente bien. No te preocupes, princesa. La princesa soltó una risita, divertida por su reacción. Eso es genial. Ahora, ¿querías hablar conmigo de algo?, preguntó. Bueno, en realidad se trata de algo que necesito devolverte. ¿Devolver? ¿Qué quieres decir? Tras respirar hondo otra vez, Finn supo que era ahora o nunca, y no le hacía ninguna gracia que Shoko le atormentara en sus sueños todas las noches. Verás, princesa, he descubierto algo sobre mí que necesito confesarte. ¿Ah, sí? Dijo la princesa, preguntándose qué iba a preguntarle.
Verás, últimamente he estado teniendo sueños extraños y, aunque no quería, me dijeron que reflexionara profundamente sobre mí mismo para averiguar por qué seguían ocurriendo. ¿En serio? ¿De qué trataba tu sueño? Dijo la princesa Chicle, con un ligero tono de preocupación en la voz. Se trataba de una niña fantasma que me atacaba mientras dormía. Bueno, al principio eso era lo que yo creía. ¿Qué quieres decir? Esta chica fantasma intentaba decirme algo, pero yo no sabía qué. Así que seguí reprimiendo el recuerdo. No fue hasta que Jaque y Mo me ayudaron que, bajo hipnosis, pude ver mis vidas pasadas. Pasé por unas 4 vidas pasadas antes de encontrarme con la chica fantasma, que resultó ser una vida pasada mía. ¿Y quién era esa chica fantasma? Antes de decir nada más, metió la mano en el bolsillo y sacó el objeto. Lo extendió para que la princesa pudiera abrir la mano y recibirlo. Un poco nerviosa, la princesa extendió la palma abierta bajo la mano cerrada de Finn. Al ver esto, él la soltó, dejando caer el objeto, que resultó ser un amuleto, en las manos de la princesa. A ella le bastaron 2 segundos para darse cuenta de lo que veía antes de jadear y dejarlo caer accidentalmente al suelo. Finn lo recogió y se lo ofreció de nuevo. Su nombre era Shoko. Decir que las actividades de la princesa durante el día se vieron interrumpidas sería quedarse corto. La princesa Chicle era una genio, y todos los que la conocían lo sabían. Después de todo, fue la primera criatura en crear una civilización normal en el mundo hostil tras la Gran Guerra de los Hongos. Le llevó más de un par de siglos, pero lo logró. Pasó otro siglo antes de que comenzaran a formarse otros reinos, algo de lo que se sentía orgullosa. Después, empezó a trabajar en secreto en un proyecto más ambicioso. Sabía que, por muy grande que fuera el reino que había construido desde cero, podía ser arrebatado fácilmente. La princesa pasaba días, incluso semanas, recluida para perfeccionar una fórmula sencilla, una pieza clave en un proyecto mayor que podría durar años. Uno de esos proyectos eran los guardianes de Chicle, los golems gigantes de caramelo que habían sido su última línea de defensa ante la aparición de una gran amenaza, como el Lich. Incluso ahora, tenía otros diseños que quería implementar para mejorarlos. Era una tarea ardua, y el hecho de que estuviera sola no ayudaba. Honestamente, ni siquiera quería gobernar un reino. Solo quería una familia. Claro, tenía a Neddy, pero solo se podía conversar con alguien con una mentalidad infantil debido a que se cayó sobre una roca afilada al nacer, lo que lo hacía muy tímido con todos y con todo, por eso seguía en el reino dulce, chupando las raíces de los árboles en lugar de interactuar con los demás. Por mucho que quisiera que Neddy estuviera a salvo, se le hacía difícil compaginar eso con encontrar la manera de sobrevivir en el nuevo y duro mundo. Pensó que por qué no crear su propia familia para que todos pudieran vivir felices juntos. La primera vez fue cuando creó su propia familia. El tío Gumball, la tía Lolly y el primo Chicle. Al principio, todo parecía ir bien. Ellos y Neddy se llevaban bien, y resultó ser de gran ayuda en el lugar, cultivando la granja y demás. Sin embargo, tal cosa solo duraría para siempre, ya que notó que Gumball se estaba volviendo cada vez más codicioso. Al principio no le dio importancia, pensando que solo era su ambición. Luego, cortó todos los árboles de caramelo que la familia había cultivado para construir una cabaña de troncos. Reveló que lo hizo porque tenía planes de construir una ciudad de dulces. En retrospectiva, Chicle probablemente debería haberlo dejado en lugar de usar una bomba de caramelo para inundar el terreno donde Gumball pretendía construir la ciudad. Esto solo sirvió para enfurecerlo, creando el juego Dum Dum que convertía a una persona de dulces en un ciudadano dócil y simple. Lo usó en Lolly y Chicle antes de tener la intención de usarlo en ella. Fue solo gracias a su rápida reacción que la fórmula se derramó sobre Gumball en lugar de sobre ella. Por mucho que le costara admitirlo, decidió dejar a sus familiares convertidos en seres de caramelo, pensando que ahora serían más felices en sus nuevas formas, simples y obedientes. Fue entonces cuando adoptó el título de princesa. Así comenzó a construir un reino a su imagen y semejanza. Desde entonces, por mucho que lo odiara, se había inyectado el suero y había creado a la mayoría de sus súbditos con él, principalmente para evitar futuros incidentes similares al ocurrido con sus familiares creados. Finalmente, construyó su reino y creó más seres de caramelo, llamándolo el Reino de los Dulces. Irónicamente, al final, Gumball consiguió exactamente lo que quería. Sin embargo, la princesa Chicle descubrió por las malas que construir un reino era mucho más fácil decirlo que hacerlo. Por mucho que lo intentara, fue un proceso continuo que duró años. Para colmo, empezaron a formarse bandas que se dedicaban a robar lo que querían.
Se consideró afortunada de haber conseguido que los prototipos de los guardianes de Chicle estuvieran operativos antes de que pudieran atacar su reino. Fue durante la creación de estos guardianes de Chicle que conoció a alguien llamada Shoko. Al encontrarla inconsciente, la llevó al reino dulce para curarle las heridas. Poco después de que Shoko despertara, le contó sobre su infancia. Chicle sintió una profunda afinidad con ella. Se enfureció al saber que los padres de Shoko habían vendido su brazo para comprar una computadora y la habían abandonado a su suerte. Esto le hizo comprender que no eran tan diferentes. Sus familias las habían abandonado, obligándolas a crecer en este mundo. Esto las unió y se hicieron amigas rápidamente. Aproximadamente una semana después de conocer a Shoko, Chicle decidió darle a la joven el honor de ayudar a crear al primer guardián de Gumball. Para conmemorar este momento, Chicle quiso darle a Shoko una prótesis para su brazo perdido como muestra de amistad. Casi sintió la tentación de darle también el amuleto, pero eso podía esperar hasta que Shoko decidiera vivir en el reino dulce y se convirtiera en jefa de seguridad. Ella fue totalmente comprensiva cuando Shoko rompió a llorar y corrió de vuelta a su habitación. Por desgracia, la desgracia también se cernió sobre aquel fatídico día, pues más tarde esa noche, Chicle se despertó con el sonido de una fuerte alarma. Despertando de repente, esperaba que hubiera un ataque de una pandilla o un monstruo. Lo que no esperaba era ver a Shoko junto a su cama, tomando el amuleto antes de salir corriendo. Antes de que pudiera siquiera levantarse de la cama, ya era demasiado tarde. Un guardián de Chicle disparó rayos láser desde sus ojos, lanzando a Shoko desde lo alto del castillo inacabado, haciéndola caer en el río de desechos químicos tóxicos que había debajo. La desesperación la invadió en ese momento mientras ordenaba a los guardianes de Chicle que la buscaran, solo para descubrir que los desechos químicos eran demasiado corrosivos para que los guardianes de Chicle pudieran manejarlos. Solo pudo mirar con tristeza antes de llorar hasta quedarse dormida esa noche. Y la noche siguiente. Y la noche siguiente a esa. Unas 2 décadas después, cuando el reino dulce finalmente se construyó y pudo ser autosuficiente, Bubblegum pudo salir del reino y explorar otras áreas de oro. Mentiría si dijera que solo lo hacía por investigación y que no quería relajarse del estrés que conlleva construir un reino durante más de una década, gobernarlo y lidiar con los problemas de sus numerosos ciudadanos durante otra década. Uno de los lugares que exploró fue un concierto de Marceline, la reina vampiro. Le pareció extraño cómo la había elegido entre la multitud, pero no se quejó de la atención que Marceline le prestó. Después del concierto, Bubblegum se encontró en una relación con el demonio no muerto. Era la primera vez en mucho tiempo que podía decir que se divertía, desinhibida y metiéndose en todo tipo de fiestas. Los dos amantes recorrían el reino dulce causando travesuras por donde quiera que iban. Fue el mejor momento que había vivido desde que se convirtió en princesa y gobernaba un reino. Desafortunadamente, era una princesa y debía gobernar un reino. Las responsabilidades no hicieron más que aumentar y volverse más exigentes con el tiempo, lo que provocó que Chicle comenzara a distanciarse de Marceline. Al principio, era casi imperceptible, solo le tomaba un par de minutos extra hacer algo antes de encontrarse con ella. Sin embargo, esos pocos minutos pronto se convirtieron en 1 hora, luego en 2, luego en 5. Finalmente, llegó un punto en que las responsabilidades de Chicle se convirtieron en su única prioridad del día, dejando de lado cualquier otro plan que tuviera con Marceline. Era comprensible que su relación se viera afectada. Sin embargo, todo cambió cuando fue llamada al Reino de Cristal para defenderlo del ataque del dragón. El objetivo era bastante simple: impedir que el dragón escapara. De todos modos, tenía la tecnología para hacerlo. Ya tenía planes para esto en el Reino Dulce, pero pensó que el Reino de Cristal podría necesitarlo más. Colocando los generadores, creó un campo de fuerza en la entrada para contener al dragón antes de que pudiera escapar. Sin embargo, pronto se demostró que era más difícil de lo esperado. Por supuesto, el dragón lucharía por escapar, así que mantener el campo de fuerza sin que los generadores fallaran era más difícil de lo previsto. Con los niveles de estrés por las nubes, lo último que necesitaba ahora era una distracción. Por ejemplo, un demonio vampiro volador que en ese momento estaba tocando su bajo de hacha. Desde su constante actitud despreocupada ante la situación actual, hasta su indiferencia ante la difícil situación del Reino de Cristal, Marceline se estaba convirtiendo más en un estorbo que en una ayuda. Todo culminó cuando desahogó sus frustraciones con ella, llamándola basura monstruosa. Una frase que, si Chicle pudiera retroceder en el tiempo, le daría una bofetada a su yo del pasado por siquiera pensar en esas cosas para su novia.
No fue ninguna sorpresa que, después de que Marceline sellara al dragón, rompieran. Cuando las consecuencias de sus actos la alcanzaron, Chicle volvió a llorar hasta quedarse dormida durante la semana siguiente. Tras sufrir una segunda decepción amorosa, endureció su corazón y se centró por completo en construir su reino. Empezó a idear qué construir y a ponerlo en práctica. Cualquier cosa le serviría, con tal de distraerse del dolor y la traición. Pensó en usar Gumball Guards, una versión más pequeña y menos letal de los Gumball Guardians. Sin embargo, pronto se hizo evidente que eran demasiado violentos y tuvo que descartarlos. Ante esta situación, pensó en crear un sucesor, alguien que pudiera gobernar el reino dulce en su lugar si algo le sucediera. Sin embargo, esto también resultó inviable, ya que el experimento, llamado Lemongrad, estaba completamente loco y no era apartamento para gobernar. Tuvo que crear un condado, afortunadamente más pequeño, para poder colocarlo allí simplemente porque no se comportaba bien con los demás. Fue su primer experimento fallido con un ser de caramelo. Siglos después, llevaba una doble vida. De día, mantenía la apariencia de una princesa regia, mientras que de noche se escabullía a su laboratorio para crear. Las emociones negativas que la atormentaban habían quedado sepultadas bajo el peso de sus responsabilidades. Gobernar e inventar eran ahora sus prioridades principales. No necesitaba nada más. Una de las cosas en las que había estado trabajando era un suero para resucitar a los ciudadanos de caramelo, y llevaba días trabajando en ello sin parar. El hecho de estar hecha de chicle le ayudaba a prolongar su vida mucho más allá de la de un humano normal. Sinceramente, la hacía prácticamente inmortal, al no tener que preocuparse por morir de causas naturales. Sin embargo, sabía que el hecho de no poder morir de vejez no significaba que no pudiera morir de alguna otra forma. No se había convertido en la gobernante del reino más poderoso tecnológicamente sin ganarse unos cuantos enemigos por el camino. Enemigos que le harían más daño del que el rey helado ni siquiera se atrevería a soñar. Solo esperaba poder defenderse antes de que la atacaran. Aún así, mentiría si dijera que no quería tener con quién hablar. De hecho, se consideraba afortunada de que, a pesar de todo lo que había hecho en el pasado, todavía pudiera encontrar a alguien a quien llamar amigo. De alguna manera, un niño humano, algo que creía imposible considerando que nunca se habían encontrado humanos en toda la tierra de Oo durante su vida, había llegado al reino dulce un día y había dedicado su vida a protegerla. Al principio le pareció tierno, pero su sorpresa se apoderó de ella rápidamente cuando el niño, de no menos de 10 años, golpeó a un matón que había intentado asaltarla. Un matón, que era el doble de grande que el niño y sin duda más del triple de su edad, pronto fue golpeado casi hasta la muerte por dicho niño. Cuando le preguntó al niño por qué se había arriesgado para ayudarla, él dijo algo que la dejó verdaderamente asombrada. Vi que necesitabas ayuda, así que quise ayudarte. Pero aún así podrías haber resultado herido. No importaría. Hice la promesa de ayudar a los necesitados. Lucharé contra todo lo que sea malvado, ese es mi compromiso. No sabía si reírse. Oír a un mocoso decir algo así. ¿Quién lo había criado o quería que creciera para conquistar el mundo, o lo hacía en contra de los deseos de sus padres? En cualquier caso, no pudo evitar encontrarlo divertido. Al fin y al cabo, era solo cuestión de tiempo antes de que abandonara semejante idea. Excepto que no lo hizo. A tan corta edad, el chico había demostrado ser mejor luchador que cualquiera de sus guardias plátano. Casi sentía lástima por cualquiera que intentara atacar a los ciudadanos dulces cuando él estaba en la ciudad. Los pobres criminales no tenían ninguna posibilidad. Incluso sería capaz de salvar no solo a ella, sino también a otras princesas de todo el reino de Oo de diversas situaciones, la más común de las cuales sería el secuestro de una o varias princesas por parte del rey helado. Con el tiempo, el chico le tomó cariño y lo vio como un amigo, algo que, al parecer, él ya sentía por ella. Sin embargo, su enamoramiento era más que evidente, aunque ella intentaba no reconocerlo. Era demasiado joven, demasiado ingenuo. Además, después de su ruptura con Marceline, no tenía ganas de buscar una relación en ese momento. Por ahora, se conformaba con ser amiga del chico. Lo que la llevó al día de hoy, preguntándose si tendría que rechazarlo amablemente cuando Peppermint Butler entró al laboratorio diciendo que el humano había solicitado una audiencia con ella. Pensó que era mejor lidiar con esto ahora, en lugar de después, para que él pudiera olvidarla y encontrar a alguien más adecuada. Cómo odiaba lo equivocada que estaba en ese momento. No todos los días uno de tus amigos resultaba ser una vida pasada que también era tu amigo del pasado.
Si solo hubiera sido eso, ella se lo habría tomado a broma, pero él tenía pruebas que lo demostraban, no solo mencionando el nombre, sino también mostrando el mismo amuleto que le había robado esa persona. Cuando finalmente se armó de valor para preguntarle cómo lo había encontrado, casi deseó que no lo hubiera dicho. Después de revelar por qué Shoko había robado el amuleto y por qué nunca regresó, le confesó a Globe entre lágrimas. Durante todo ese tiempo, a pesar de su inteligencia, no tenía ni idea de que su amiga sufría en silencio y murió horriblemente poco después, sin siquiera poder cumplir su promesa. Estaba furiosa. Furiosa con quienes hicieron que Shoko temiera por su vida, obligándola a tomar la decisión que la llevó a su muerte. Furiosa por no haber estado a su lado cuando su primera amiga murió sola. Sin embargo, a pesar de todo lo que la enfurecía en ese momento, en realidad estaba furiosa consigo misma. Furiosa por haberla odiado alguna vez por traicionarla tantos años atrás. Si hubiera sabido que podía ayudarla, se habría deshecho de la pandilla de los chicos del baño mucho antes de que amenazaran a su amiga. Si tan solo hubiera buscado con más ahínco en lugar de rendirse casi de inmediato, podría haber salvado su vida y haberse vengado. No. Podría haber tenido una amiga de confianza, aunque solo fuera por un poco más de tiempo. Necesitaba un momento para recomponerse mientras le pedía a Finn que se fuera, a lo que él accedió sin dudarlo. Le dijo que la esperaría fuera de la puerta, listo para hablar más tarde, y le concedió un momento de silencio. Una vez más, Finn logró sorprenderla más allá de sus expectativas. Mientras que un chico de su edad estaría más preocupado por divertirse, y él también tenía esa tendencia, él lo dejaba de lado para hacer lo correcto, incluso a costa de sí mismo en ocasiones. Escuchar lo que Finn hizo le brindó cierto consuelo, y siempre le estuvo agradecida por haber decidido enterrarla por respeto. Se aseguraría de visitar a su amigo y presentar sus respetos. Si notó las señales evidentes de que él estaba enamorado de ella, aunque era menos intenso. Casi como si hubiera dejado de lado su enamoramiento para decírselo, o como si estuviera perdiendo el interés. No podía culparlo. Sinceramente, esperaba que el amor platónico de Finn por ella disminuyera lo suficiente como para que saliera con alguien de su edad. Después de todo, era un buen chico, y ella quería que fuera feliz con alguien con quien pudiera tener una relación más significativa. Sacudiendo la cabeza para despejarse, se aseguró de que todo en el laboratorio estuviera en su sitio. Tras comprobar que la muestra estaba bien guardada y conservada, decidió que era hora de marcharse. Al fin y al cabo, tenía que hablar con una amiga. Llegar al borde del reino dulce había sido menos complicado de lo que Finn y la princesa Chicle pensaban. De hecho, la gente estaba más ocupada con la pijamada de esa noche. Aunque recibieron algún que otro saludo de algún habitante del reino, era obvio que estaban más concentrados en los preparativos de la fiesta. El dúo continuó su camino y, si alguien preguntaba, regresarían antes del anochecer, listos para la fiesta. En ese momento, aparte de Finn, no había nadie más en la casa del árbol. Jake quería pasar un rato con Lady Arcoiris antes de que comenzara la fiesta. No solía seguir con su día cuando estaban solos, y por lo tanto, normalmente no regresaba hasta el día siguiente. Dirigiéndose hacia la casa del árbol, el dúo llegó a la tumba marcada de Shoko. Finn tuvo la cortesía de añadir una cruz hecha de tablones de madera como lápida. En el tablón vertical estaba grabado Shoko. Aquí está, dijo Finn con voz solemne. Me haré a un lado para que puedas decir lo que tengas que decir. Asintiendo en silencio, la princesa Chicle avanzó hasta quedar justo delante de la lápida. Hola, Shoko. Apuesto a que no esperabas volver a saber de mí, ¿eh? Dijo la monarca de los dulces con voz suave y dulce, intentando contener las lágrimas. Sé lo que pasó ese día, y no te culpo en absoluto. Ojalá lo hubiera sabido antes, o me hubiera esforzado más en buscarte. Sujetando el amuleto con fuerza en la mano, lo ató firmemente a la cruz de madera y lo pegó para que no se cayera. Es curioso, en cierto modo, dijo con los ojos llorosos. Pensar que me robaste justo lo que iba a darte si te quedabas, como muestra de mi amistad. Y ahora aquí estoy, teniendo que devolvértelo. Ojalá fuera en otras condiciones. Esta vez, no pudo contener las lágrimas. El dolor que creía haber enterrado hacía mucho tiempo había resurgido como un volcán en erupción. No podía dejar de llorar, ni quería hacerlo. Sintió una mano en su hombro derecho, apoyándose en ella, sabiendo que era Finn quien la consolaba. Lo abrazó con fuerza, sin querer soltarlo por miedo a derrumbarse. Se sintió reconfortada al sentir unos brazos rodearla, aunque no pudo evitar notar que uno era considerablemente más largo que el otro.
Al abrir los ojos, jadeó al darse cuenta de que la persona a la que abrazaba no era Finn, sino la propia Shoko. Era evidente que ella también lloraba, pero eran lágrimas de alegría, no de tristeza. La princesa Chicle abrió la boca, pero no le salieron las palabras. Shoko, en respuesta, rió entre dientes antes de hablar. Gracias, una voz suave pero oscura provino del espectro etéreo. Era tan baja que solo ella la escuchó. Antes de que pudiera siquiera formular una respuesta, Shoko se levantó y caminó hacia Finn, quien estaba igual de atónito. Con una leve sonrisa, le puso la mano en la cabeza antes de desvanecerse. Finn se quedó inmóvil, algo aturdido por lo que acababa de suceder. Reaccionó al ver a la princesa acercándose. Bueno, Finn. No sé ni por dónde empezar a agradecerte tu ayuda. No tienes que hacer eso, PB. Solo quería ayudar a Shoko con sus asuntos pendientes. Se podría decir que es una expiación. Y al hacerlo, también me has ayudado. Durante mucho tiempo, pensé que ella había tomado el amuleto por motivos egoístas. Y ahora, me has demostrado que estaba equivocado de la mejor manera posible. Entonces, sin previo aviso, abrazó al joven héroe y lo besó en la mejilla. Fue un beso casto, pero sus efectos fueron instantáneos. Finn se quedó paralizado, con las mejillas rojas, mientras balbuceaba una respuesta. La escena hizo reír a la monarca de los dulces. En serio, gracias por hacer esto, te debo mucho, dijo mientras se alejaba de Finn. Bueno, creo que nos veremos en la fiesta de pijamas esta noche. Te sugiero que te prepares, ¿de acuerdo? Finn asintió tontamente antes de tropezar y entrar en la puerta de su casa. Una vez más, la princesa Chicle soltó una risita ante las payasadas del chico. De regreso a su reino, se dio cuenta de que le quedaba 1 hora y media antes de que la fiesta comenzara oficialmente. Sonrió, sabiendo lo que tenía que hacer a continuación. Al entrar en su castillo, se abrió paso entre sus entrañas, conociéndolas a la perfección, hasta llegar al laboratorio donde trabajaba. Encendió las luces y comprobó que todo estaba en orden. Caminó hacia el centro de la habitación y vio al difunto personaje de Caramelo, el viejo Creampuff. La primera persona con la que salió, aunque solo fuera para distraerse de Gumball. Luego se dirigió al lugar donde estaba la fórmula para la reanimación y tomó el vaso de precipitados lleno de una sustancia de color verde brillante. Pronto podré resucitar a mis ciudadanos. Todo debería estar listo. Solo una prueba, pensó mientras se acercaba al cadáver. Caminó hasta llegar a la mesa central, pero pasó de largo y se dirigió al congelador criogénico. Pero eso puede esperar. Ahora tengo una fiesta de pijamas a la que asistir. Mayordomo menta. Gritó. En cuestión de segundos, el mayordomo abrió la puerta y se puso al lado del monarca de los dulces. ¿Sí, Su Alteza? Preguntó. Asegúrense de que el señor Creampuff sea enterrado como es debido. Enseguida. Tomó una camilla y colocó el cuerpo encima. Luego, lo cubrió para que nadie más lo viera. Después, lo sacó del laboratorio y lo llevó hacia el cementerio. Ahora sola, la reina de los dulces se sumió en sus pensamientos mientras se preparaba para la fiesta. Quizás Marceline tenía razón, realmente necesito relajarme más. He dejado que mis responsabilidades se interpongan en mi vida y he arruinado mi relación con ella por ello. Tal vez debería empezar a salir con alguien. Mientras caminaba hacia su habitación, pensó en los innumerables pretendientes que había creado solo para tener la oportunidad de hablar con ella. En retrospectiva, había sido cruel, así que tendría que darles a todos algo más que hacer. Salir con alguno de ellos era impensable, ya que se había enamorado de Marceline por su actitud extrovertida y rebelde. Sin embargo, todos los pretendientes que había creado solo hacían lo que ella quería sin quejarse. Para ellos, la sola idea jamás se les habría pasado por la cabeza. Intentar algo con Marceline de nuevo también era negativo. Sus encuentros anteriores después de su ruptura sugerían que aún había tensión entre ellas. Nunca consideró a ninguno de los habitantes de los dulces, ya que eran demasiado obedientes y poco inteligentes. El rey helado era un no rotundo. La única otra opción disponible sería, no, murmuró para sí misma. Es demasiado joven. Por muy servicial que sea, necesita encontrar a otra persona. Aunque, pensó otra parte de su mente. Es joven, sí, pero con el tiempo y la guía adecuada, se convertirá en un hombre apuesto con el que cualquier mujer estaría encantada de estar, incluso yo. No, eso estaría mal. ¿En serio? Ya tiene a muchas otras princesas enamoradas de él, y todas querrían casarse con él si tuvieran la oportunidad. ¿Y por qué no lo haría?
Es amable, honesto, adorable cuando se sonroja y tartamudea, y puede ser bastante decidido cuando se trata de algo que le gusta. Chicle levantó lentamente la mano y se dio una bofetada. ¿En qué demonios estoy pensando? Parece que me estoy enamorando de Finn, en lugar de intentar hacer de Celestina y emparejarlo con alguien que lo merezca. Suspirando, se dispuso a prepararse para la fiesta mientras los recuerdos del joven héroe la invadían. Al cambiarse de ropa, recordaba cómo Finn la admiraba. Al arreglarse el cabello, los comentarios de Finn sobre diversos temas durante sus aventuras en mazmorras o misiones para ella resonaban en sus oídos. Mientras caminaba por el pasillo, los recuerdos de Finn se entrelazaban con los mejores momentos junto a su antiguo amor. Nadie puede reemplazarlo. Nadie. Gritó Chicle en su mente, queriendo alejar de ella esas emociones confusas. ¿Princesa? ¿Qué? Rompiste la manija de la puerta, dijo Peppermint Butler, parpadeando ante sus palabras. Bajó la mirada y vio que, efectivamente, había roto la manija de la puerta de su habitación. La fuerza con la que la agarró casi la rompió. No te preocupes, princesa, haré que alguien la arregle más tarde. La fiesta está a punto de empezar. Claro, murmuró la monarca de los dulces mientras soltaba el pomo de la puerta, dejándolo caer al suelo mientras seguía caminando por el pasillo hacia el gran salón. Esto es solo porque me ayudó con Shoko. Tiene que ser eso. No debería haber ninguna razón para que me enamore de él. Estas emociones se deben simplemente a lo que ha pasado recientemente. No puede ser por otra cosa. No debería salir nada de esto. Sin embargo, aunque intentara negarlo, una pequeña parte de su mente estaba ahora abierta a esa posibilidad. La princesa Chicle siente una profunda admiración por ti. Tu agilidad ha aumentado en +5. Vaya, eso es una locura, murmuró Finn para sí mismo. Tienes razón, anoche fue una locura, dijo Jake, sacando a Finn de sus pensamientos. Era el día siguiente y la fiesta de pijamas había transcurrido sin problemas. Ni zombies, ni dulces explosivos, ni promesas reales rotas. Ni hechas, para el caso. Los dos chicos regresaban a la casa del árbol después de recoger sus cosas. Sí, tío. Ese juego de verdad o reto fue bastante revelador. Finn lo siguió, más aliviado por lo ocurrido la noche anterior que por otra cosa. Hablando de eso, no respondiste a la pregunta de qué estaban haciendo tú y Pebae juntos cuando ambos dejaron el reino por un tiempo. Lo dije porque era algo privado, pero si tanto quieres saberlo, estás a punto de verlo, dijo señalando hacia la entrada. ¿Eh? Siguiendo con la mirada hacia donde apuntaba su dedo, vio la lápida de Shoko. Al instante, Jake comprendió y miró a Finn con más compasión. Finn le contó que el fantasma de Shoko se le había aparecido en sueños la otra noche, revelándole lo que el fantasma quería. Al parecer, era la reencarnación de la vida pasada de Finn. Sin que Jake lo supiera, Finn dijo que había sido un sueño en lugar de la forma en que realmente lo supo, por razones obvias. Primero, solo lo sabía por el juego simulador de regresión de Mo, que Mo aún no había instalado. Por lo tanto, un sueño sería la mejor opción. En ese momento, simplemente se alegraba de que, por alguna razón, la princesa Chicle hubiera decidido unirse a la fiesta todo el tiempo y no provocar un apocalipsis zombie por accidente. Puede que fuera solo una ilusión, pero no pudo evitar notar que la princesa Chicle se mantuvo cerca de él todo el tiempo. Algo por lo que Jake lo molestaría sin cesar más tarde. Al entrar en la casa, ambos chicos volvieron a la sala y comenzaron a arreglar las tablas del suelo. Haciendo algunos cálculos mentales, pensaron que podrían arreglar el agujero de la cocina antes de que terminara la mitad del día. La construcción era una habilidad que habían adquirido debido a las diversas cosas que se rompían en la casa. Finn había perdido la cuenta de cuántas cosas habían arreglado ellos solos porque algo se había roto. Ya fuera por el desgaste o si algo se estrellaba contra la casa, tenían que arreglarlo, ya que eran ellos quienes vivían allí. Al menos, eso ayudaba a evitar que la casa se cayera a pedazos. Nueva habilidad aprendida. Artesano, todo lo que construyas con madera tendrá ahora una calidad notablemente superior. Esta calidad aumenta con mejores materiales y mayor experiencia. Finn debía evitar decir algo que pudiera provocar un escándalo. Después de trabajar en la casa, Jake decidió echarse una siesta en su cama. Finn, por su parte, sacó el cuaderno que su compañero más inteligente le había escrito, recordando una parte del texto que había leído por encima antes, ya que no la había necesitado. Al menos, hasta ahora. Muy bien, Finn, si has leído hasta aquí, entonces esta es la parte en la que finalmente llegamos al Rey Helado.
Probablemente te estés preguntando cómo traerlo de vuelta con Simón Petrikov sin perder la magia de la corona. Puede que haya una manera, y probablemente no te guste. No te voy a mentir, esto será lo más difícil de hacer ahora mismo. Así que, si quieres, puedes dejar esto por ahora y volver cuando te sientas preparado. Finn, por mucho que lo intentara, tenía un mal presentimiento, como si supiera lo que implicaba todo aquello, y temía que no le fuera a gustar. Quería echarse atrás. Al fin y al cabo, ¿qué daño habría si volvía más tarde? Princesas secuestradas, la pelea entre él y la princesa Llama, la destrucción del reino de hielo y la ruptura de Finn con la princesa Llama, por mencionar solo algunos. Suspirando, decidió pasar la página. Vas a tener que entrar en la corona del rey helado y arreglarla desde dentro. Nueva misión desbloqueada. Análisis a fondo de Akase. La corona del rey helado es un artefacto de poder ancestral que data de antes de que se formaran las primeras civilizaciones. A lo largo de los siglos, muchos han caído víctimas de su maldición de locura. La maldición puede romperse, pero debe hacerse desde dentro. Esto no será fácil, ya que la corona tiene maneras de detener a quienes se atrevan a invadir su dominio. ¿Deseas continuar? Si a cualquier persona le hubieran pedido que hiciera esto, se habría negado. Pero Finn era un héroe de corazón. La razón por la que siempre golpeaba al rey helado era porque no sabía cómo ayudarlo mentalmente, pero ahora sí puede. Con un suspiro de reticencia, Finn comenzó a leer el resto del cuaderno.